¿aún hay gente valiosa o que se vayan todos? Vamos a preguntárselo a nuestro invitado de esta noche. Muchas veces la palabra imposible es eso, es nada más una palabra. Y lo que aquí yo creo que se está haciendo es hacer posible lo que algunos piensan imposible. Y al final del día esa es la vida. La vida es lo que para algunos es imposible, para otros es simplemente ver cómo lo hacemos realidad. Agradezco mucho que nos acompañe aquí en el Sillón de Pensar Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo. Enrique, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien. Enrique, ¿no estás aburrido en la Secretaría de Turismo? Te lo pregunto porque tu formación es económica, pero tu vocación es política, de servicio público. Pues es que esta es una gran secretaría donde puedes de alguna manera combinar diferentes habilidades. Al final es un sector económico. Sí. Es un sector económico que genera empleo. Cerca de 9 millones de mexicanos vivimos de manera directa o indirecta de este sector. También puedes incorporar cosas que has aprendido y que tienes de vocación. Mi formación también financiera me ha sido muy útil para incorporar, para conectar al sistema financiero con el sector turismo. Y también tienes la parte, digamos, de la sensibilidad social, la sensibilidad política, que también te permite sacarle más jugo al sector. Este sector es un motor de la economía, pero también debe de ser un factor de bienestar para la mayoría de los mexicanos, para las comunidades, te integra. Tienes que trabajar con muchas otras dependencias, con los gobiernos estatales, municipales. Es un trabajo de mucho trato y de mucho conectar. O sea que en resumen yo estoy muy entretenido y muy contento en la Secretaría, que es una gran secretaría. Y ya como dirán algunos, creo que se lo escuché a Silva Gerso, que ojalá hubiera sido secretario de Turismo antes que ser de Hacienda, porque le hubiera dejado un poquito más de dinero a la Secretaría. Es una muy buena respuesta. Pero ¿tú cómo te definirías? ¿Como un técnico o como un político? Pues yo creo que primero un servidor público antes que nada, con esa vocación, con habilidades técnicas y sensibilidad política. Tú tienes una militancia política definida en un partido, el PRI, que no está muy bien visto por la mayoría de la opinión pública. ¿Por qué? A ver, primero, efectivamente no es uno de sus mejores momentos y yo se lo atribuyo sobre todo a algunos de los excesos y a algunos de los casos de corrupción, sobre todo atribuidos a algunos de los exgobernadores de nuestro país. Lo malo, o sea, hay en nuestro partido, como los hay en muchos lados, la mayoría de la gente somos honesta, la mayoría de la gente somos capaz, pero lamentablemente hay casos de tal notoriedad que han de alguna manera ocultado la parte positiva. En eso estamos muy conscientes, son temas que hay que rechazar, son temas que hay que llevar hasta sus últimas consecuencias y hay que cambiar esas actitudes. La corrupción es inaceptable en nuestro país, ofende y como alguien me decía, le afecta más al que menos tiene. Esa es parte del rechazo. Sin embargo, lo que yo sostengo es que con muchos temas también hay que tener una visión más equilibrada. También recientemente se han hecho una serie de reformas importantísimas para la economía que no se habían hecho en los últimos años. Algunas de ellas ya están rindiendo efectos, como por ejemplo las reformas en materia de telecomunicaciones, más apertura, disminución de los precios de la telefonía, pero reformas importantísimas en materia de educación, por ejemplo, en materia de energía, que van a dar resultados para una economía más productiva. Hay que tratar de ponderar y tratar de hacer un juicio más equilibrado, pero entiendo que los temas de corrupción, de impunidad e inseguridad son los que más afectan hoy en día a la población. Pero ha faltado prontitud, ha faltado diligencia para castigar esos excesos. Hay varios que andan dando vueltas todavía por ahí y aparecen todos sus trastupijes, por llamarlo en un lenguaje coloquial, en los medios de comunicación. También creo que en el Estado mexicano, cuando digo del Estado me refiero sobre todo al gobierno, es tal el tema de, digamos, de falta de confianza al gobierno, en general a los gobiernos, que también le hemos ido quitando instrumentos para poder ejecutar. Y aunque vemos casos de corrupción que son muy evidentes para muchos de nosotros, muchas veces no se tienen todas las herramientas para poderlos llevar a cabo, digamos, a buen fin.
Creo que dentro de los temas a revisar ahora con los nuevos sistemas también de anticorrupción, tenemos que revisar también si tenemos las herramientas para poder ir tras los pillos, porque son pillos, pero no son tontos, ¿sí? Y muchas veces estas personas hacen toda una serie de estructuras financieras para poder huir a la justicia. Ahí también tenemos que revisar qué herramientas adicionales. Y la otra, Pablo, tenemos que tener una mayor intervención de diferentes elementos. Muchos de estos delitos ocurrieron en los estados. ¿Dónde estaba el Poder Judicial? ¿Dónde estaba el Poder Legislativo? ¿Dónde estaba la sociedad civil? Necesitamos también generar una sociedad más participativa. Hay quienes que me han dicho que en aquellos lugares donde hay más sociedad pasan muchos menos de estos incidentes. Hay que tener también más sociedad y más instituciones para poder evitar estas conductas. Sí, pero hemos visto, hemos leído en estos días casos a nivel federal, a nivel nacional, de funcionarios de Pemex o exfuncionarios de Pemex que se dan una vida de jeques con casas y edecanes eslavas, brasileñas, cosas que tú nunca viste en tu casa y que la mayoría de los mexicanos no ha visto. Y se ha dejado pasar. Bueno, de esas sí te desconozco porque de esas no las he leído, pero sí sé que hay muchos temas de esta naturaleza. Pues nada, Pablo, hay que aplicar la ley y repito, hay que crear también instituciones más sólidas para evitar que eso... También aquí más lejos, mira, yo creo que el tema del Estado de Derecho es un tema que también atiende a un tema, digamos, humano. Voy a explicar. El ser humano es capaz de hacer las cosas más extraordinarias en la vida. Música, cultura, pintura, cuestiones científicas. Pero también el ser humano es capaz de hacer las peores atrocidades. Lo cual significa que tenemos que generar dos cosas cuando menos. Principios éticos y valores que se enseñan en las familias y en la escuela y un Estado de Derecho de verdad para que cuando te desvíes. Creo que si tenemos esas tres columnas importantes, como país tenemos posibilidades de recuperar un Estado de Derecho y que si a eso le sumamos este Estado de Derecho, que es contra la impunidad, contra la corrupción, contra la inseguridad, a una estructura económica que ha venido dando resultados, que ha venido generando beneficios, aunque de manera desigual, si sumamos las dos, buena economía y Estado de Derecho, este país tiene un enorme potencial. Me pregunto, y creo que mucha de la gente, bueno, no se lo pregunta, lo afirma, yo te lo planteo como interrogante, fracasó una nueva generación, una generación joven de gobernantes priistas, como los Duartes, los Borges, los Yarrington, todos que eran los jóvenes que pintaban para el futuro, y resultaron bastante más nocivos que los del viejo PRI, ¿eh? Bueno, a ver, primero yo nunca he creído que la juventud en sí misma sea un activo. Hay quienes incluso piensan que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Sí. Entonces, a mí eso de que si es joven... O como decía Oscar Wilde, ser joven es la juventud es un desperdicio en manos de los jóvenes. Sí, te digo, la verdad es que a mí no me parece que hay que juzgar a la gente por si es mayor o si es joven. Lo que tenemos que buscar es gente capaz y honesta. Pero si es una generación, Enrique. Pues no sé. Una generación pues de gobernadores priistas que salió fatal. Mira, el fenómeno también es más complejo. Pero tiene razón, a ver, fatal esos. Sí. Hay muchos otros también, digamos, contemporáneos, que también son gobernadores capaces y ojalá que no caigamos en el tema de irnos contra todos los gobernadores. Tenemos que volver a restablecer esas figuras. Pero en fin, son temas en los que tenemos que trabajar como sociedad en su conjunto. Mira, te pongo un ejemplo que también digo, hay que ir más allá. Un amigo te platicaba el otro día que iba con un taxista y al taxista decía, no, pues todos los funcionarios son una bola de corruptos. Y le decía a este amigo, oiga, no, conozco gente que es honesta. No, todos son una bola de corruptos. Que no, que yo conozco honestos. ¿Usted conoce funcionarios honestos? Sí. ¿Qué tarugos? Cuidado, porque también entonces quiere decir que la señal de la sociedad no es tan clara. O como decía Reyes Heroles cuando le decían, oiga, este funcionario es honesto. Honesto ya lo puso donde hay. Sí, la honestidad solamente se prueba cuando tiene las oportunidades. Entonces, avancemos como sociedad. El gobierno tiene que poner el ejemplo, pero avancemos como una sociedad que tenga un Estado de Derecho de verdad, para limitar los excesos cuando la ética y los principios no nos limitan. Oye, ante esta actitud de rechazo de un sector importante de la sociedad, tu partido, ¿crees que tiene remedio o hay que cambiarlo todo en el PRI? No, yo creo que tiene remedio, porque otra vez insisto en que la mayoría de la gente es honesta y capaz. Y los hay en el PRI, y los hay en otros partidos políticos, como tampoco la deshonestidad es monopolio del partido. Lo que yo creo que hay que darle oportunidades es a la gente también correcta. ¿Sí? Del PRI, ¿qué conservarías? ¿Cuál dirías que es la esencia del PRI a preservar? Pues yo creo que tradicionalmente al PRI siempre se le ha visto como un partido que tiene un alto sentido de justicia social, ¿sí? Y es algo que hay que retomar. Retomar, sí, se ha perdido, ¿no? Bueno, sí se ha perdido en el mundo entero incluso. Sí. Porque en el desarrollo de las economías
y la mexicana es una economía que ha crecido, de manera desigual, pero que ha crecido, porque hay estados de la República que llevan 12 años, y digo 12 porque es la tablita que me sé, pero me puedo ir más lejos, 12 años que crecen al 5% anual. O sea, esa meta de crecer al 5, hay estados de la República que lo han hecho durante los últimos 12 años. A esos estados no les puedo decir que el modelo no ha funcionado. Y esos estados son los que están incorporados a la globalidad, donde hay manufactura, donde hay comercio exterior, donde hay una educación vinculada con el sector productivo, donde hay también más sociedad. Enrique, donde hay Estado de Derecho. Y donde hay Estado de Derecho. Pero las dos, ¿eh? Porque en otros estados, en otras entidades, en el sur, sureste del país, no en todo, pero no hay Estado de Derecho y por tanto tienen unos índices de pobreza enormes y no tienen para dónde despegar. Y es la combinación, porque probablemente porque tienes un modelo económico que cumple con ciertas reglas, quizá también por eso es que es impuesto el Estado de Derecho. Y al revés, hay estados que, como bien señalas, que crecen al 1% anual. ¿Y qué dramático es? Porque el que crece al 5 le lleva 15 años duplicar su PIB, su valor. Al que crece 1 le lleva 100 años. Esas diferencias son las que tenemos que acotar, pero pues sí está muy claro cuál es el modelito que ha caminado y cuál es muy claro también el que no funciona. Y sí, ahí es donde está el tema de la justicia, incorporar a aquellos grupos que en el desarrollo se van, digamos, quedando atrás. Y no podemos asumir que esas correcciones se dan solas, no se dan solas. Ahí es donde todos tenemos que entrar, un Estado que intervenga, pero también una sociedad mucho más solidaria. Y eso es una de las cosas que hay que cambiar. Sí, antes de cerrar con este bloque, quisiera escuchar de tu parte qué hay que extirpar de tu partido. Yo creo que no de mi partido, de la sociedad mexicana hay que extirpar el tema de la corrupción, de la impunidad y de la inseguridad. Tenemos que tener un Estado de Derecho de verdad, instituciones de verdad, policías bien entrenadas, capacitadas y con buenos incentivos, buenos ministerios públicos, buenos jueces y una sociedad que participe mucho más. La democracia no termina cuando eliges a alguien, ahí empieza. La democracia empieza cuando elegiste y a partir de ahí tienes que participar. Una sociedad que participa también acota a su gobierno, a su Estado. Una sociedad que se aísla no se puede después quejar de los resultados. Tenemos que tener mejor gobierno, pero al mismo tiempo una sociedad que participe más. Sí, hay buenos jueces, hay buenos policías, pero de ningún momento generalizaría. No tenemos buena justicia, ni tenemos buena seguridad, no tenemos buena policía. Y se le han invertido miles de millones al Poder Judicial y a las policías en los estados. Yo también matizaría. Lo que yo recojo de muchas de las visitas es que en muchos temas no hemos hecho lo suficiente. Sí sabemos que tenemos que tener mejores policías y mejor entrenados, pero no siempre les damos el ingreso justo para que se rifen la vida, las becas para los hijos, la vivienda adecuada y los incentivos. No siempre los tenemos. Y lo mismo me generalizo con los temas de los ministerios públicos. A nivel federal, la justicia creo que ha tenido enormes progresos a nivel federal y sin duda creo que tenemos varias amplias áreas de oportunidad todavía en la justicia local. O sea que si logramos diagnosticar que en general si hay ciertos consensos donde poner el acento, yo creo que podemos ir progresando. Te oigo hablar de la necesidad de involucrar a la sociedad, los partidos, los funcionarios y también la sociedad en esto de abatir la corrupción. Y no puedo dejar de acordarme de la renovación moral de la sociedad que planteó tu padre, expresidente de México. Sí, porque en ese entonces se vivía una situación de enfrentamiento, por un lado también entre el gobierno y la sociedad. Recordemos que se había acabado de expropiar la banca mexicana. Hubo casos también, digamos, escandalosos de ciertos funcionarios públicos y quizá había que hacer esta reflexión, se hizo en su momento. Y hay que volverla a hacer ahora. Pues yo creo que sí tenemos un tema de Estado de Derecho, yo diría que en relativa crisis, y ahí es donde hay que poner el acento. Es una enorme oportunidad porque cuando hay crisis, cuando algo se percibe que no está funcionando, es la enorme oportunidad para poder hacer las correcciones correspondientes. Y ahí es donde yo creo que estamos ahora. Vamos a un corte. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo. Esto es El Sillón de Pensar. Volvemos. Volvemos, El Sillón de Pensar. Aquí estamos con Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, un personaje interesante. Te comento, Enrique, hace un par de meses, mes y medio, di una conferencia en el sureste, en Mérida, y al finalizar, uno de los asistentes me dijo: oiga, ¿por qué ustedes los periodistas siempre lo ven todo mal? ¿Por qué
no ven las cosas positivas. Y digo, ¿como cuáles? Y me dice, a nosotros en el sector turismo nos está yendo como nunca. ¿Somos injustos? Yo creo que no somos objetivos, no sé si injustos. Yo creo que los mexicanos somos muy buenos, y qué bueno. Somos muy buenos para observar nuestras insuficiencias. Eso es importante porque hay que tenerlas muy claras para corregirlas. Pero creo que no somos objetivos para ver nuestras fortalezas. A mí me ha tocado conocer, digamos, de manera muy directa varios sectores en donde las cosas van muy bien en México. Me ha tocado conocer el sector agropecuario, y sé que ahora el sector, sobre todo agroindustrial, y otra vez el vinculado con la exportación, va muy bien. El vinculado con la globalización. Ese es, Pablo. O sea, no es muy difícil llegar a esa conclusión. Ese México global, ese México integrado al mundo, ese México que aprendió a jugar y a competir, porque cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, se abrió la economía al mundo por necesidad, no necesariamente solamente por convicción. Había el temor de que nos iban a arrollar y que nos iba a arrollar los Estados Unidos. Tan no nos arrolló que hoy en día es tema central de la elección de los Estados Unidos. Tan no somos tan malos que somos una de las primeras preocupaciones. Nos dicen que somos demasiado inteligentes y que les dimos la cara en la negociación. Y luego van diciendo que nos andamos llevando los negocios de los americanos y nos los traemos a México. Pues ¿cuál de esos países somos? ¿Somos el malo o somos el competitivo? Somos el competitivo. En la industria manufacturera, en la industria de exportación, sexto productor de vehículos, cuarto exportador, cuarto productor de cerveza en el mundo, primer exportador. Tienes un México ganador y efectivamente, como bien te dijo esta persona, además en el sector turístico le está yendo muy bien. Yo lo que quiero un poco a lo que aspiro como mexicanos, y fue motivo de un libro que escribí hace un año, es que así como tenemos objetividad para detectar nuestras insuficiencias, la tengamos para detectar nuestros éxitos de los mexicanos, no de un partido en particular, de generaciones de mexicanos. Y si no sabemos reconocer nuestros éxitos, entonces no sabemos medir nuestro potencial. Y sí somos un país con enormes activos y hay que creérselo. La corrupción es la que nos lastra. Bueno, pero eso no puede servir como un elemento donde no podamos ver todo lo demás. Claro. Al revés, lo que dices es, oye, ¿es la corrupción? Ya llegamos a la decisión de que es la corrupción, pues enfrentémosla. Ya tenemos incluso procesos para hacerlo. Yo he estado estudiando el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, que se votó ya, que es ley, y que ahora hay que asegurarnos de que se lleve hasta sus últimas consecuencias, que se generen las instituciones en los estados, porque es un tema ya no nada más nacional, sino lo es estatal. Estas instituciones, Parto, no solamente es de persona educada y con valores y principios, también es de instituciones. Mira, si los ingleses fueran todos tremendamente honestos, y los franceses lo fueran, pues no tendrían ellos tampoco reglas anticorrupción. Claro. Quiere decir que no las necesitan, sí las necesitan. Hemos visto cuántos escándalos en Argentina, Brasil, Corea del Sur. Quiere decir que no es un tema del monopolio de los mexicanos, es naturaleza humana. ¿Y qué es lo que te sirve como contraparte? Principios éticos, valores y Estado de Derecho. Eso es en lo que hay que trabajar. Pero si en eso trabajamos, Pablo, y si a eso le sumamos lo que hemos venido avanzando en economía durante las últimas 3 décadas, los resultados para este país no pueden ser más que muy positivos. ¿Tú qué defenderías? ¿Qué es lo esencial que defenderías de la actual administración? Yo defendería de entrada, y no solamente de esta administración, sino de los últimos prácticamente 30 años, yo defendería que el modelo económico de México, de apertura comercial, de un Estado rector de la economía, pero sobre todo una iniciativa privada, que va desde el más modesto de un bolero hasta el empresario más encumbrado, ese es el motor de las economías. Defendería, que también se ha venido haciendo, un país en donde la mayoría de los mexicanos participemos en las decisiones y de ninguna manera volver atrás, donde una persona nos marca el rumbo y nos dice hacia dónde ir. Defendería y aterrizaría las reformas estructurales en educación, que es vital, porque solamente una población educada sabe cuáles son los retos y aprovecha oportunidades. Defendería una reforma y le instrumentaría una reforma energética, para que tengamos energía suficiente a precios competitivos. Las reformas estructurales de esta administración han sido poderosísimas y que requieren tiempo. Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué quitarías de eso? ¿Qué eliminarías? Yo creo que más bien lo que tenemos es que avanzar más rápido. Aquí en México tenemos que meter un sentido de urgencia, ¿sí? O sea, yo creo que hay cosas que a veces hacemos muy lentos, ¿no? Las reformas en materia energética fueron de décadas discutidas y no se hicieron, porque aquí la energía no era un sector, era una religión, ¿no? Era una ideología. Tenemos que ir más rápido. Y las reformas tienen que ser una forma constante de vida,
debe ser una actitud constante de revisión, tras de qué más vamos, qué más corregimos, qué más hacemos. Es la única manera de estar al ritmo de las necesidades. 1 millón de mexicanos se incorporan a la fuerza laboral cada año, llevamos varios años lo haciendo así. Por más que estamos en esta administración generando muchos más empleos que muchas veces en el pasado, aún así son insuficientes, hay que acelerar el paso. Y hay que tratar de restablecer con acciones la confianza entre los mexicanos y de los mexicanos. La desconfianza es muy cara. Sí. La desconfianza en el gobierno ha venido generando también muchos obstáculos que a los funcionarios honestos les hace difícil trabajar y a los deshonestos les hace cosquillas. ¿Sí? Sí. Hay que buscar, yo creo que otra vez estructuras que nos permita hacer un gobierno más eficiente y una sociedad más cohesionada. ¿Qué es lo que no hay que perder? Gane quien gane las elecciones, ¿qué es lo que como mexicanos tendríamos que defender a capa y espada? Pues yo, los dos temas que te comento. Uno, el económico, porque estoy convencido que este es el modelo. Sí. Porque repito que del centro hacia el norte del país... Pero es un modelo que genera a la mitad de la gente en la pobreza. No, a ver, pues porque la mitad de la gente no se está pudiendo incorporar y por eso es la reforma educativa, para que tengas una educación y te puedas incorporar. Para eso son las reformas, para incorporar a la mayoría. Y vamos en ese sentido. Y hay que incorporar a los otros estados, a los que se han ido quedando atrás. Por eso quizá también el proyecto de las zonas económicas especiales, para generar condiciones extraordinarias y llevar hacia esas zonas lo que no se va de manera natural. No se va en la manufactura de manera natural, no se van las inversiones de manera natural. Pero aún en esos estados hay que hacer ver que el Estado de Derecho es de verdad. Aunque generes incentivos fiscales y económicos, si no tienes un Estado de Derecho de verdad, no van a ir. ¿Sí? Entonces, instituciones de verdad, Pablo. Esto de las zonas económicas especiales va a funcionar en Yucatán, donde hay Estado de Derecho, pero dudo que funcione óptimamente en Oaxaca. Coincido al 100. Entonces, por eso quiere decir que el otro ingrediente en el que hay que trabajar es este tema de las instituciones. Pero mira, yo veo un país como un proceso, ¿sí? Este país, el modelo económico que teníamos a principios de los 80 quebró. Sí. Quebró porque le apostó al petróleo, a un producto, quebró porque le apostó a un Estado grandote que se endeudaba para poderse mantener. Ese modelo quebró. ¿Qué no me gustaría regresar a ese? Bueno, hay quienes proponen, y al parecer con éxito en un sector de la opinión pública, regresar al México de antes de 1982, es decir, de antes de que tu papá fuera presidente. Pues ajusten relojes 40 años menos, ¿no? Vamos a trazar. Sí. Mira, la discusión hoy en día no debe ser derechas o izquierdas, es seguir progresando o retroceso. Más bien yo lo que veo es que esta manera de integrarte al mundo, de ser parte de un proceso de producción en donde México es competitivo, tiene que continuar. Pero al mismo tiempo, sí tenemos que ser más sensibles con respecto a aquellos grupos que se van rezagando y los tenemos que incorporar. También veo que la sociedad tiene que ser mucho más solidaria, Pablo. La economía tiene un ritmo de dar resultados. En cambio, a veces los ciudadanos lo podríamos tener mucho mayor. Empresarios que los tenemos, pero todavía más solidarios con sus trabajadores. Todavía mejores salarios para quienes contratan. Hay sectores en nuestro país que tienen márgenes de utilidad, que tienen capacidad para ser todavía mucho más generosos con empleados que dan todo, ¿eh? Claro. Y que la productividad ha aumentado, pero que no necesariamente aumenta el salario, porque como hay 9 personas detrás de ellos queriendo trabajar por menos salario, no necesariamente aumenta. Es también una sociedad más solidaria, mexicanos más solidarios entre nosotros, y una buena economía que nos podría dar el levantón. Tú hablabas prácticamente de 2 proyectos de nación: regresar el reloj de la historia o insertarnos más en la globalización con mejores herramientas. Para dirimir esto, ¿estarías de acuerdo en una segunda vuelta en la elección presidencial? En lo personal, a mí me influyó mucho lo que vi de la experiencia el otro día, pues, de Francia. Sí. A ver, el modelo francés, que podría parecerse algo a lo que nosotros ahora vivimos, si hubiera habido una primera vuelta nada más en Francia, Macron hubiera ganado con el 24%, pero Le Pen 22%, y los siguientes con 19% y no sé qué. Hubiera sido, como pasa hoy en el día en el mundo, alguien que gana con el 24% se hubiera llevado todo, contra el 75% que perdió. Ya no me parece lógico. El modelo de segunda vuelta de Francia pasan los 2 primeros lugares, y entonces, ¿qué ocurrió? Es la oportunidad de generar alianzas, de discutir entre ellos, de buscar consensos, de negociar, de armar una mayoría, no artificial, armar una mayoría, y ganó Macron con el 65% y Le Pen que se dio en el 35%. Ese modelo salvó a Francia. Sí. Ese modelo salvó a Europa. Pues yo creo que igual puede serle útil a México. Para tomarlo en cuenta, ¿no? Pues para tomarlo como referencia. Mira, otra reflexión. Yo he trabajado en algunas empresas del sistema financiero.
Cada 3 o 4 años cambian la estructura de gobierno y ahora tú le reportas acá y ahora le reportas allá. Y en México resulta que a nivel gubernamental alguien que decidieron mexicanos hace 200 años sigue siendo la estructura para aplicarle al país de hoy. Pues no funciona. Hay que actualizar nuestra estructura gubernamental a las necesidades de hoy en día. A México hay que repensarle mucho el gobierno, hay que repensar el federalismo, hay que pensar el rol de los estados, de la federación, de los municipios, hay que pensar la manera de elegir un presidente y la manera de elegir también al legislativo. Creo que es tiempo de pensar y nos lo merecemos los mexicanos. A propósito de elegir un presidente, una última pregunta, ¿te interesa ser candidato presidencial? A ver, a mí lo que me interesa, pero deja contar de otra manera, yo digo que es muy curioso, si le preguntaran a un chelista, oye, ¿a ti te gustaría Carnegie Hall? Dirá, no, que lo mío son las bodas, ¿no? Oye, ¿a ti te gustaría ir a Broadway? No, a mí lo mío es aquí el Teatro Popular. Del Blanquito. Claro que a cualquier servidor público que lo tome en serio, pues claro que aspira a ese tema. Ahora, no es de aspirar, es de tener capacidades, es de tener habilidades y que la suerte y las circunstancias te funcionen bien. Bueno, pues mucho éxito en tu labor como secretario de Turismo y en tu carrera, pues, para que te vaya bien al país en ese rubro. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Fue Enrique de la Madrid, aquí en el Sillón de Pensar, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en esta ocasión con ustedes. Hasta luego.